modelar. Les voy a comenzar a explicar luego eso también. Y además de eso se les ha proporcionado el plano arquitectónico. Ese plano arquitectónico que justamente estamos aquí ya utilizando para nuestra modelación. Ya este plano arquitectónico se les ha proporcionado. Lo tienen también ahí para descargarse. Además de eso tenemos la imagen que ayer justamente nos hemos ya enfocado al sistema de vigas y columnas que va a tener justamente nuestro entrepiso de modelación. ¿Ya? Eso es. Entonces, ya yo voy a abrir el documento. ¿A qué habíamos quedado entonces el día de ayer? Ya desde esta parte voy a comenzar a grabar nuevamente. Ya, voy a comenzar a grabar desde esta parte entonces. Siguen ingresando sus compañeros. Ya. Entonces, ayer habíamos quedado en esta parte. Habíamos hecho una configuración estructural. A esto le llamamos una configuración estructural entre lo que son la ubicación de las columnas y el sistema de vigas que tienen justamente este entrepiso. ¿Ya? No habíamos definido todavía nada de secciones, solo habíamos dado la solución estructural que puede tener justamente este entrepiso tipo que vamos a modelar. ¿Ya? Ahí tenemos todas las distancias de acotación que nos sirven. ¿Ya? Estas las hemos obtenido de este plano arquitectónico, ¿no? Ahí está nuestro plano arquitectónico. Este planito entonces se les ha proporcionado. Lo tienen ahí ustedes. ¿Ya? Habíamos visto todos los detalles que tienen que notarse para justamente hacer la modelación. El tema de las alturas y demás, que se ven en los detalles de corte. El tema justamente de lo que tiene que ser la base de la fundación. Ahí está. Lo que me interesa es la ubicación de las columnas, les había dicho. Pero yo le había dado otro sistema de columnas. Y es este, ¿no? Específicamente es este. Ahí está. Este es nuestro sistema de columnas. Ahí se pueden ver que hemos reubicado las columnas. Al decir reubicado, hemos eliminado las columnas que justamente venían con el plano. ¿Ya? Puede que en este plano yo lo he hecho conforme a la configuración estructural que yo me he planteado. ¿Por qué? Porque he visto justamente grandes luces y esas grandes luces me iban a generar cargas axiales extremadamente grandes. Extremadamente grandes. Entonces, por lo tanto, es reubicado las columnas y he hecho ahí al mismo tiempo justamente ya el sistema estructural de vigas. Ahí ustedes pueden ver entonces, ya hemos generado eso. Esta parte es muy importante. Muy importante. Ya, esta parte es muy importante. Entonces, a ver, voy a nuevamente cambiar el colorcito, voy a resaltar donde habíamos ubicado justamente las columnas. Ahí está. No he definido qué tipo de columnas van a ser, solo he ubicado. Ahorita no sé qué columnas voy a utilizar, si voy a utilizar columnas cuadradas, o voy a utilizar columnas rectangulares, o voy a utilizar columnas circulares, ¿no? Cualquiera sea el caso. Lo único que he hecho es ubicar dónde van a estar ubicadas mis columnas. Y es pues justamente esta parte muy importante a la hora de dar la solución estructural. Inicialmente, ahorita vamos a ver el plano arquitectónico, no está así, ¿no? No está así nuestro sistema de vigas y tampoco de columnas. Pero, ¿qué he hecho yo? No he tratado de dañar lo que es el plano entrepiso tipo, que tiene justamente toda la parte arquitectónica, sino así lo que yo he tratado es tratar de mantener todas esas distribuciones
de lo que son los ambientes, he tratado de mantener, porque estas columnas que yo justamente nuevamente he ubicado, están dentro de los muros o justamente se han perdido en los muros, ¿no? Se han perdido dentro de los muros. Entonces, ahí está. De esta manera, entonces, habíamos nuevamente dibujado las columnas en una ubicación, en este caso, que va a ser para nuestro modelo. ¿Por qué? Porque nosotros inicialmente teníamos este sistema de columnas. Veamos cómo era. Aquí está. Este era nuestro sistema de columnas, ¿no? Aquí se puede ver justamente en la vista en planta de la fundación. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, tienen columnas cuadradas, así como columnas rectangulares. Ahí ya también se puede ver justamente columnas circulares, ¿no? Se puede ver columnas circulares. Ahí está. Entonces le hemos dado la solución estructural mediante el entrepiso que íbamos a modelar. Y ahí está, este es el que hemos escogido, ¿no? Este que se repite en los pisos 4, 5 y 6. Ahí está, ustedes pueden ver todo ese detalle que tiene. Tiene una figura irregular, ¿sí? Y tiene una figura regular a un lado. Fíjense que yo pienso que estos lados rectos tienen que ver con el límite de propiedad de la edificación, ¿no? Siguen ingresando sus compañeros. Entonces, es ahí donde justamente nos hemos enfocado, ¿no? En un piso tipo que vamos a modelar. ¿Ya? El proyecto en sí, si yo quisiera hacer el diseño de todos sus elementos estructurales, debería de agarrar todos los tipos de pisos tal cual me muestra, ¿no? Esta edificación cuenta con un sótano, habíamos hablado ayer de eso, el tema del sótano, ahí está, que es mediante una rampa y demás, y que el primer piso más o menos no está a nivel del terreno o de la calle. Si ustedes se fijan, el nivel de la calle está ahí, 0, 0. Y más o menos para llegar al primer piso, que sería la primera losa, entre el nivel del sótano a la primera losa, está pues ahí con una altura más o menos de 3 metros. ¿De dónde estoy sacando esa altura? Fíjense que acá yo tengo 2,70 más los 30, que en este caso es la altura de la viga, me da 3 metros, ¿no? 3 metros. Entonces el sótano en sí tiene una altura de 3 metros, ¿no? Pero yo había dicho, yo no voy a modelar esta parte de sótanos, no me interesa. Yo no voy a modelar esta parte de sótanos, ¿ya? Porque en sí, si yo quisiera modelar el sótano, tendría que cambiar el tipo de fundación. El tipo de fundación que justamente se está mostrando acá. Aquí inicialmente el arquitecto nos había planteado una fundación aislada. ¿Qué quiere decir eso? Que cada columna tiene su respectiva fundación. Una que otra está hecho con justamente una fundación combinada. Ahí mismo se puede ver justamente que el ascensor tiene una pequeña losa de fundación. Pero cuando se habla justamente de temas de sótano, acá se está planteando, fíjense, una losa radier, dice, ¿no? Una losa radier. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las columnas van a estar incrustadas a la losa en sí, que va a abarcar todas las columnas en sí. Tendré que definir su geometría, de dónde a dónde va a ser sus límites, y se podría decir que estos ábacos que están viendo ahí, de estas fundaciones, son pues los refuerzos o la altura, la definición de la altura de la geometría, para tal vez hacer su verificación por punzonamiento de las columnas, por punzonamiento. Entonces se puede hacer un sistema combinado, una losa de fundación con ábacos. Esto para reducir el tema del espesor final de la losa, porque tiene que ver justamente con el tema de la verificación de punzonamiento. Entonces esta altura puede ser variable, justo donde están las columnas y con unas áreas tributarias de punzonamiento, entonces
puede haber una diferencia. ¿Se podría plantear otro tipo de fundación? Sí. Se podría plantear, por ejemplo, vigas de fundación o un sistema combinado, losa más vigas de fundación. Losa más vigas de fundación. En la antigua adscripción pueden ver todavía ese proyecto. Creo que hay un proyecto que justamente está definido a eso. Una combinación del tercer y cuarto proyecto, lo que es losa de fundación con vigas de fundación, ¿no? Es un quinto proyecto más o menos que se hacía, pero que actualmente ya no se lo hace, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de sótanos ya tenemos que pensar que nuestra fundación ya no va a ser pues zapata aislada, zapata combinada, ni conectada, ni de ese tipo, ¿no? Estaremos hablando de fundaciones más complejas, como son vigas de fundación o losas de fundación, o en todo caso manejar un sistema mixto, vigas y losas, ¿no? Un sistema mixto. En este caso vamos a plantearnos, habíamos dicho, este mismo proyecto, solo que para el segundo proyecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a rechazar este tema del sótano, voy a rechazar y voy a manejar una altura tipo nada más, ¿ya? O puedo manejar la altura en este caso, que sería, acá me voy, puedo ver acá justamente las alturas, puedo manejar lo que es la altura en este caso del sótano, como si fuera el primer piso, o directamente tomar la altura, en este caso, que corresponde desde la planta baja, o que sería la primera losa, hasta el primer piso, que en este caso sería ya acá, según el gráfico, el segundo piso. ¿Por qué? Porque por el mismo motivo de que nosotros no estamos modelando justamente muros de contención y tampoco estamos modelando otro tipo de fundación. Ya, eso es el criterio entonces que vamos a hacer para este proyecto. Estamos adaptando. Entonces hemos escogido un piso que vamos a modelar. Le hemos dado su solución. Ahí está. Tenemos en un total de ¿cuántas columnas? Si ustedes cuantifican, son 16 columnas. 16 columnas. A ver, veamos antiguamente cuánto había. ¿Cuántas columnas había? Ahí está. Si ustedes pueden cuantificar, teníamos alrededor de más o menos unas 15 columnas. Unas 15 columnas. Hemos reemplazado columnas por el tema del ascensor, porque nosotros no estamos diseñando justamente la fundación del ascensor. ¿Cuándo vamos a modelar entonces el ascensor? Ustedes se preguntarán. En el primer y segundo proyecto no es tan recomendable, ni el tercer proyecto. Es más recomendable hacer este tipo de modelación del ascensor o del muro de corte cuando se está haciendo justamente la losa de fundación. Es ahí es donde justamente vamos a ver este tema. ¿Ya? Nos estamos enfocando en este caso solo a columnas y tampoco pues vamos a hablar de grandes alturas. Vamos a hacer el alzado de hasta 6 pisos, 5 pisos en sí, más un piso que va a ser directamente el techo. El techo que en este caso va a ser justamente una terraza. Vamos a pensar que es una terraza, ¿ya? Una terraza que va a tener justamente un acceso entonces. Un acceso. Se puede ver aquí que justamente este plano había tenido una cubierta. La parte de lo que es cubierta, estructura metálica, se puede ver aquí en el corte. Nosotros no lo vamos a modelar. No es nuestro tema. Nuestro tema no es modelar. No es modelar cerchas metálicas ni nada por el estilo. Nosotros nos tenemos que enfocar al hormigón. Al hormigón nos vamos a enfocar. Pero sí, voy a escoger un planito, como les había dicho, voy a escoger un plano para que cuando terminemos hagamos una modelación más o menos de un edificio completo, que tenga todos esos términos de referencia para darle la solución estructural. Junto conmigo vamos a darle la solución estructural. Entonces, les había pasado ya entonces este sistema y ahora voy a abrir justamente el siguiente paso. Ahí está. La imagen que les he compartido es esta. ¿Ya? ¿Por qué les he compartido esta imagen? Fíjense que acá tenemos justamente los parámetros físico-mecánicos de los materiales. ¿Cuáles son pues esos parámetros físico-mecánicos?
del hormigón. Lo más importante que nosotros debemos saber a la hora de utilizar el hormigón como material es el módulo de elasticidad del hormigón. ¿Ya? Yo les he planteado aquí esta fórmula que nosotros conocemos, que dice que el módulo de elasticidad del hormigón es aproximadamente 10.000 por la raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón, esta que está en kilogramos por centímetro cuadrado. Habíamos dicho que vamos a utilizar una resistencia de 250, una fluencia de 5.000 y nuestra capacidad portante va a ser de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Eso nos habíamos planteado el día de ayer. Entonces ahí está, haciendo los cálculos, este módulo de elasticidad, haciendo un cálculo, metiendo esa resistencia de 250, aproximadamente es 158.113.88 kilogramos por centímetro cuadrado. Que esto da redondeado más o menos un valor de 160.000. ¿Ya? ¿Qué términos más justamente entran a la hora de hacer la determinación de los materiales? ¿Qué términos más entran? Sabemos que, por ejemplo, el módulo de corte. El programa te lo autocalcula. Este módulo de corte es aproximadamente, aquí está G, denominado como G. Este módulo de corte es aproximadamente el 40% del módulo de elasticidad. El 40% del módulo de elasticidad. Estos dos términos físico-mecánicos del material son muy importantes. ¿Por qué? Porque generan la rigidez de la estructura y asimismo nos calculan justamente los desplazamientos, en este caso, que se van a dar con las cargas. ¿Ya? El módulo de elasticidad en sí nos sirve para calcular las deformaciones que se dan por las fuerzas axiales, ahí está justamente abreviado FA, por las fuerzas axiales, las deformaciones que se dan por los momentos flectores. ¿Qué momentos flectores? Los momentos principales y los momentos secundarios. Entonces, este módulo de elasticidad es muy importante para calcular los esfuerzos. ¿Qué esfuerzos? Los esfuerzos principales que van a darse a la hora de hacer la modelación, aplicando una determinada carga. Luego tenemos la misma función que cumple el módulo de corte, es también para dar rigidez y calcular las deformaciones por cortante. Las deformaciones por cortante. ¿Qué cortantes nosotros conocemos al hacer una modelación estructural? Conocemos las cortantes principales, las cortantes secundarias y finalmente las torsiones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando se hace un análisis, en este caso, tridimensional, tenemos hasta 6 esfuerzos. Un esfuerzo axial, un momento torsor, 2 momentos flectores, primario y secundario, y 2 momentos cortantes, o 2 esfuerzos cortantes, también principales y secundarios. Entonces, el módulo de elasticidad va ligado para estos cálculos, así como el módulo de corte. Lo siguiente que he hecho es justamente plantear aquí. Las cargas que vamos a aplicar. ¿Ya? Voy a hacer la carga para un piso tipo que había definido como carga muerta. Los siguientes términos. Un contrapiso que corresponderá justamente al nivelado, les había platicado ayer, al nivelado de lo que es la superficie. Un contrapiso que va a equivaler a 80 kilogramos por metro cuadrado. Un piso acabado, ese piso acabado que puede ser según el material que defina el arquitecto. Un techo acabado que tiene que ver con el detalle de techo, ¿no? Ambos están entrando con un valor de carga de aproximadamente 40 kilogramos por metro cuadrado. 40 kilogramos por metro cuadrado. ¿Y T qué es? T lo estoy colocando al sistema de tabiquería. Este sistema de tabiquería, ¿de dónde sale? Sus valores pueden ascender según la densidad de tabiquería que nosotros tengamos dentro de la edificación. Si yo me fijo en mi plano arquitectónico, la modelación del piso
tipo que yo estoy modelando, en su gran mayoría se está utilizando nomás una buena cantidad de separación entre ambientes. Entonces, estos valores pueden ascender a más. Se puede considerar, por ejemplo, cuando son salones educativos, hay más separación de ambientes. Entonces, estos muros se pueden ascender con una carga mayor a los 100 kilogramos por metro cuadrado. Puede ascender una carga mayor a los 100 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, generalmente cuando se habla de departamentos, estas tabiquerías más o menos están entre lo que son 100 a 120 kilogramos por metro cuadrado, dentro de lo que son departamentos. Entonces, yo he considerado colocar una carga de 100 kilogramos por metro cuadrado. Esta carga muerta para el piso tipo me da una suma total de 260 kilogramos por metro cuadrado. Este va a ser mi carga muerta para el piso en este caso, de todos los niveles que vamos a modelar. Tengo una carga viva. Esta carga viva que justamente va a corresponder a la funcionalidad que le voy a dar a los entrepisos. Esta funcionalidad habíamos visto justamente que este edificio está netamente destinado a departamentos. Entonces, por lo tanto, yo estoy aplicando una carga de 200 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Una carga de 200 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? No me estoy saliendo de lo real. Puede ser que ustedes, a la hora de hacer su análisis de cargas, digan, no, yo quiero meterle un poquito más. ¿No? Cada uno piensa diferente. Pero en este caso yo estoy planteándome que los departamentos, y según a toda la experiencia que estoy ya ganando, estoy viendo que los departamentos más o menos tienden a tener una carga viva de 200 kilogramos por metro cuadrado. Estos valores que les estoy mostrando son los que yo estoy aplicando ya a lo que es ya modelación estructural. Luego tengo una carga que va a estar aplicada tanto muerta como viva a lo que es la terraza. La terraza, si usted se puede ver, también va a tener una cierta nivelación del piso, del acabado del piso, con un contrapiso de 80 kilogramos por metro cuadrado. Asimismo, el piso acabado y el techo acabado van a tener las mismas características. Estoy colocando un impermeabilizante. Nosotros sabemos que los techos, es más conveniente hacer techo que colocar una cubierta. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué? Es más conveniente, ¿por qué? Porque puede haber, digamos, que en algún momento tú, como propietario de la edificación, digas, ya, quiero seguir haciendo crecer mi edificación. No me basta tener, por ejemplo, 3, 4 pisos. No me basta tener, quiero aumentarle 2 pisos más. 2 pisos más es lo que quiero aumentar. Entonces, el tema de lo que es la planificación, porque esto tú llevas a la alcaldía, haces aprobar tu plano arquitectónico. Cuando tú llevas con una determinada cubierta, estás limitándote y ahí estás diciendo que esta edificación solo está calculada para tener ese número de pisos, nada más. Nada más. Entonces hay unos serios problemas cuando tú quieres aumentar, por ejemplo, pisos. Serios problemas porque viene la alcaldía, te dice, no, tienes que hacer un estudio de resistencia de todos los elementos para ver si justamente puedes aumentar. Entonces ahí tú puedes mostrarle planos estructurales y demás y decirle, no, yo tengo mis planos y mi edificación está calculada como para aumentar unos 4 o 5 pisos más. Bueno, entonces tienes que seguir, hacer un papeleo y todo eso y hacer el cambio. Pero cuando es terraza, es un poco más fácil, porque justamente esta terraza se puede ampliar al número de pisos que tú quieres. Entonces, esos son más detalles que un poco les estoy explicando. Entonces, en la parte de la terraza, pensando que es todo terraza, se va a cubrir con un impermeabilizante. ¿Esto para qué? Para que justamente la lluvia no trate de ingresar a los ambientes. Este impermeabilizante, más o menos que estoy planteando, es de 20 kilogramos por metro cuadrado. ¿Puede ser menos? Sí, puede ser menos.
Y estoy colocando una pequeña cantidad de tabiquería. ¿Por qué 40 kilogramos por metro cuadrado? Porque justamente en la parte de la tesaza ya no hay pues mucha densidad de lo que son los muros de ladrillo. Ya no hay. Solo se puede ver justamente estos muros que aquí están, ¿no? Que nosotros los hemos nombrado como parapetos. Los parapetos nada más. Entonces esta densidad ya la he colocado solo con un valor de 40 kilogramos por metro cuadrado. Una suma total en este caso entonces, una suma total de 220 kilogramos por metro cuadrado, ahí está. Esa va a ser la carga muerta en la tesaza. Y la carga viva. La carga viva va a haber, fíjense, ¿qué carga viva vamos a tener en el techo? A la hora de definir la carga viva, yo me fijo que puede ser un área social, donde justamente ahí arriba puede haber un sector, digamos, donde se puede armar tal vez un churrasquero y demás. O también la carga viva puede ser definida por el granizo, ¿no? El granizo que también es una carga viva que se va a tener ahí de momentos, no toda la vida va a estar el granizo ahí. Entonces la carga viva es que va a estar ahí de momentos en ese techo, va a estar. Entonces estoy colocando un valor de 150 kilogramos por metro cuadrado, que me parece razonable. Entonces estos valores que yo les estoy proporcionando son valores que yo más o menos utilizo ya para los cálculos. Utilizo. ¿Qué más? ¿Qué cargas más? Acá yo tengo, por ejemplo, las cargas en la escalera. La carga muerta, por ejemplo. Cuando hablamos de la carga muerta en la escalera, estamos hablando esencialmente del peso que va a tener justamente en los peldaños. Esos pesos que van a ser justamente los acabados, les había dicho el contrapiso de nivelación y demás, ¿no? Puede haber un sistema de enrejado y demás. Entonces, esa carga más o menos aproximada en los peldaños es de 50 kilogramos por metro cuadrado. Así ahí se suman lo que son los acabados. Entonces la carga muerta aproximada en las escaleras, esto como sobrecarga muerta, es de 150 kilogramos por metro cuadrado. Y la carga viva que tiene que verse como un área común, este área común que justamente utilizan todas las personas, por eso se llama área común. Es un área común que utiliza todas las personas, las estoy colocando con 250 kilogramos por metro cuadrado. No como la norma me dice, ¿no? 500 pasadillos, pasadores o corredores. La norma de cargas me dice que debería de colocar entre 400 a 500 kilogramos por metro cuadrado. Pero yo ya he visto con varios seminarios que yo he agarrado y he visto este tema de cargas, es muy preponderante decir ese valor. ¿Por qué? Porque nos van a salir esfuerzos grandes en lo que es el diseño de escaleras. Y además es muy cierto porque cuando se habla de un área común, no, pues todo el momento están ahí las personas ahí paradas en las escaleras. No están todo el momento. Es un sistema de acceso nada más. Un sistema de acceso. Es por esa razón que yo también me he planteado entonces colocar un valor de 250 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, estos valores siempre hay que calcularlos antes de modelar. Porque yo cuando modele ya no voy a estar ahí, a ver muchachos, un rato nos vamos a ir a una hoja de cálculo, voy a estar ahí redactando qué cargas vamos a tomar y demás. Entonces, esto ya se tiene que anteponer para que a la hora de justamente hacer la modelación, yo netamente me enfoque a la modelación. Lo siguiente, ya tenemos entonces materiales y cargas, y lo siguiente es los predimensionamientos. Estos predimensionamientos que tienen que verse justamente con las secciones que van a tener los elementos estructurales, ¿ya? Aquí se puede ver justamente un predimensionamiento, por ejemplo, de vigas, este predimensionamiento que yo estoy manejando, y también lo he aprendido. Esto me lo han enseñado bajo experiencia, que me dice que es la longitud sobre 10, y a estos 10 les restamos 10 centímetros. Y esto es justamente la altura o el peralte de la viga. ¿Qué viga? ¿Qué tipo de viga? Una viga peraltada, que tiene base B y una altura H. También he aprendido que justamente la base mínima tiene que ser de la viga estructural,
cuando mínimo 25 centímetros. Eso es lo que dice. La guía boliviana de diseño sísmico nos está planteando como base mínima 25 centímetros, pero a la viga estructural. Entonces, de esa manera, teniendo yo mis distancias, habíamos planteado, ¿no?, nuestras distancias, ahí están nuestras distancias, tenemos las más críticas de 5.71 y 5.6, ahí están las longitudes de las vigas más largas. Entonces, estas vigas, aproximadamente las principales diré, porque justamente son las vigas de mayor longitud, van a tener justamente una dimensión de 25 por 50 centímetros. Y todas aquellas vigas que yo denomine como vigas secundarias van a tener una dimensión menor de 25 por 40. Estas dos vigas son vigas estructurales, pero además de eso estoy incorporando una viga de borde o una nervadura de borde. Ahí está una viga de borde. Esta viga de borde, que no es tan prescindible, es la que va a cubrir justamente el tema del encofrado para el detalle de lo que es, en este caso, los volados. Ahí se pueden ver los volados, los había dibujado con un color guindo, o morado, perdón, ahí está. Son esos volados que van a tener una distinta sección, pero estas vigas ya son netamente de borde, no son estructurales, no van a recibir mucha carga estas vigas. Entonces, por esa razón, entonces se ha planteado que vamos a colocar justamente solo con un ancho de 20 centímetros y va a manejarse una altura de 40 centímetros. Ahí está. Entonces, estos predimensionamientos también ya los estoy planteando. Aquí tengo un detalle de columnas, ¿ya? Un detalle de columnas que más o menos también lo estoy ya manejando. Es que resulta bien, por ejemplo, utilizar columnas de 40 por 40 o similar, que tenga más o menos el área bruta de esa misma cantidad, hasta 4 pisos. Hasta 4 pisos dice que es bueno utilizar estas columnas que tengan estas dimensiones de 40 por 40. Y si tenemos, por ejemplo, más pisos, aquí he colocado más pisos, por ejemplo, 8 pisos, mis secciones deberían de ser más o menos aproximado entre 50 por 50 centímetros. Fíjense que son un poco más robustas, ya están empezando a incrementar la sección, en este caso de las columnas. Y peor cuando tenemos justamente, mira, fíjense que hasta he colocado si tuviéramos justamente edificios de 12 pisos, ahí está, mis columnas deberían de ser cuando mínimo de 60 por 60, de 60 por 60, ahí están. Entonces yo me he planteado 2 tipos de columnas. Unas columnas que van a ser las centrales, de 50 por 50. ¿Por qué? ¿Por qué me he planteado este tipo de sección? Porque yo voy a justamente definir 6 losas de modelación, que equivalen más o menos a 6 pisos, a 6 pisos que va a tener justamente nuestra modelación. Entonces, por lo tanto, estamos dentro del rango entre 4 a 8 pisos y mis secciones ya no deberían de ser de 40 por 40, ¿no? Ya no podría hablar de ese tipo de secciones. Entonces, estoy utilizando secciones de 50 por 50 y las secciones de 30 por 50. Ahí ustedes pueden ver justamente que la sección entonces central va a estar con una sección de 50 por 50 y las de borde junto con las de esquina las voy a modelar justamente con una sección de 30 por 50. Ahí está. Yo voy a definir a la hora de justamente modelar qué sentido van a tener justamente estas columnas rectangulares. Ahí está. Entonces ya tenemos definido vigas y columnas. Pasamos. Habíamos dicho que vamos a manejar 2 tipos de losas. O 3 tipos, perdón. Bueno, en sí son 2 tipos, uno que son losas macizas y otro losas aligeradas. Las losas macizas que me dicen, según la norma de la CI, que debe tener condo mínimo para que no sufra mucha deformación, la altura mínima debería de ser de 12.5 centímetros. Además de eso, yo puedo calcular las siguientes alturas según la longitud que yo tenga justamente entre vigas. Por ejemplo, si mis luces son hasta máximo 4 metros, puedo utilizar alturas de losas macizas de hasta 13 centímetros. Si mis luces justamente son hasta máximo 6 metros, entonces puedo utilizar 15. Y si mis luces son mayor o hasta máximo
8 metros, la altura de mi losa maciza debería de ser 20 centímetros. Ahí está, estos predimensionamientos que justamente se plantean para losas macizas, ¿ya? La losa aligerada, justamente, ahí está la losa aligerada, que también está en función de la longitud. Me dice que para una longitud máxima de hasta 4 metros de sus vigas de borde, esta altura debería de ser de losa hasta 20 centímetros. Aligerada, ya sea en una dirección o en dos direcciones, ¿no? Y la longitud que cumple hasta 6 metros máximo debería ser de 25 centímetros. Y para una de 8 como máximo debería de ser hasta 30 centímetros. Viendo eso, entonces, según mi plano, ya había definido qué losa va a ser justamente en dos direcciones y qué losa va a ser justamente en una dirección. Yo voy a definir lo siguiente. Voy a definir que mi losa en dos direcciones tiene 5 y 5,71 metros. O sea, sus dimensiones son grandes. Por lo tanto, si yo me voy a mi losa aligerada, esas longitudes entonces están menos de 6 metros. Por lo tanto, mi altura de mi losa será de 25 centímetros. Mi losa, entonces, en dos direcciones, yo aquí lo voy a marcar, la losa en dos direcciones, o podemos colocar losa bidireccional, ahí con su denominativo va a ser de 25 centímetros. ¿Cómo va a estar marcado esos 25 centímetros? Fíjense. Así va a ser mi losa maciza, la losa aligerada en dos direcciones. En ambos sentidos va a tener justamente lo siguiente. Acá tenemos las siguientes alturas. Sabemos que la altura en sí, en su complejidad, tiene 25 centímetros. Pero nosotros sabemos que cuando utilizamos aligerantes, este valor de la altura de la carpeta de compresión puede ser entre 5 o más. Podemos darle más en centímetros. ¿Cuándo es 5 y cuándo es 6, por ejemplo? Puedes utilizar una carpeta de compresión. Generalmente, los que hacen el vaciado con viguetas utilizan 5 centímetros de carpeta de compresión. ¿Por qué? Porque el aligerante en este caso está ahí dentro de lo que es el aligerante. Ahí está. Este es el aligerante. ¿Qué es el aligerante? El aligerante es justamente un elemento, en este caso ya sea plastoformo, puede ser ladrillo, o otro material aligerante, ¿no? Que disminuya la carga muerta, en este caso por peso propio. Entonces, cuando es 5 centímetros de carpeta, esto quiere decir que el aligerante se queda dentro de lo que son estos huecos, o los ábacos. ¿Y qué pasa cuando tienes una altura de 6 metros, de 6 centímetros? Entonces, por lo tanto, el aligerante se lo quita. Y si no me equivoco, yo he revisado los planos estructurales de lo que es el bloque nuevo y la altura de compresión que han utilizado para esas losas bidireccionales encasetonadas son de 6 centímetros. La carpeta de compresión es de 6 centímetros. ¿Qué dimensiones más nos va a pedir justamente el programa? Nos va a pedir la dimensión, por ejemplo, de los nervios. Estos nervios que están acá, ¿ya? La altura de los nervios, ¿qué tiene que ver con la altura de los nervios? ¿Ya? Aquí no se ha anotado. No se ha anotado aquí. La altura de los nervios, para una altura de 25 centímetros, cuando mínimo debe ser un ancho de nervio de 10 centímetros. De 10 centímetros. Que puede ir variando hasta 15 centímetros se puede manejar como ancho de nervio. Entonces, yo voy a decir que mi ancho de nervio, ¿qué quiere decir? Este ancho de nervio va a ser en este caso 10 centímetros. Ese va a ser el ancho del nervio, 10 centímetros. Voy a colocar un ancho de nervio de 10 centímetros. ¿Qué más me va a pedir? Por ejemplo, fíjense que el programa te pide esta siguiente longitud. Te pide la distancia geométrica de los nervios. ¿Cuál es esa distancia geométrica entre nervios? ¿Ya? Entonces, esta distancia geométrica de los nervios está denominada por el ancho del casetón, que en este caso sería el ancho del plastoformo, más la distancia B medios a cada lado de lo que es el ancho del nervio. Entonces quiere decir de centroide a centroide de cada viga o de cada nervio, en este caso,
es esa distancia. Entonces, supongamos que yo voy a colocar casetones que tengan una dimensión de 40 centímetros, entonces la distancia geométrica entre nervios va a ser de 50 centímetros. El ancho es 40, el ancho del casetón es 40, más los 5 centímetros de los nervios a cada lado, entonces me dará 50 centímetros. Estas mismas dimensiones van a ser en el otro sentido, ya que es una losa bidireccional, va a ser en el otro sentido de la misma manera. Esa es la diferencia en una losa con una sola dirección. En la losa, en este caso unidireccional, ya si yo me fijo, ahí tengo las losas unidireccionales y están ahí justamente con su lado mayor. Fíjense que su lado mayor de estas losas unidireccionales también son justamente 5,71. ¿No? Ahí están 5,71. Voy a tratar de uniformizar, voy a agarrar la longitud más crítica para mi losa unidireccional, porque no me sirve justamente agarrar todas las losas y luego hacer de distintos peraltes. No me conviene. Entonces, la losa unidireccional, ahí está, la losa unidireccional, tiene como máxima distancia entonces 5,71 también. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que mi losa unidireccional yo pueda tenerlo de 25 centímetros, o podría trabajar con 20 para ver si justamente funciona, ¿no? Podría ver para trabajar con 20 si justamente funciona, ¿ya? Pero vamos a justamente calcularlo con 25 centímetros. Como yo no estoy diseñando los entrepisos, estoy justamente predimensionando nada más. Luego, si hiciera el cálculo del entrepiso, podría tal vez rebajar o aumentar, tal vez en todo caso. Entonces, si es una losa unidireccional de 25 centímetros, ya va a tener justamente lo siguiente. Al ser una losa direccional, directamente solo te pide estos valores, ¿no? Ya, la carpeta de compresión también va a ser 5 y la altura del nervio vamos a colocarlo 20. Ahí está. Entonces esto total me va a dar justamente 25 centímetros. Algo que también en el programa justamente muestra es lo siguiente. Que aquí te habla de una cierta dimensión en la parte superior del nervio y una cierta longitud en la parte inferior del nervio. El ancho del nervio vamos también a manejar con 10 centímetros. Ahí está. Y lo que te dice que es que esto más que todo con el tema de cuando quieres sacar el aligerante, es que el aligerante, si bien tú lo quieres sacar el aligerante, tiene que haber más o menos una pequeña pendiente, lo estoy exagerando acá, una pequeña pendiente entre nervios. ¿Esto para qué? Para que justamente tú lo puedas sacar el aligerante que justamente te va a servir solamente para el encofrado. Entonces lo puedes sacar. Entonces hay una cierta variación. Hay un ancho de nervio variable en la parte superior del nervio y en la parte inferior del nervio. Generalmente nosotros eso no lo notamos. En el bloque nuevo, por ejemplo, los casetones tienen una pequeña, no diré grande variación, pero es una pequeña que más o menos se podría decir que se nota. Entonces, esa variación más o menos se la coloca en esa parte para que se pueda extraer. Y si no la vas a extraer, entonces que sea solo recto, ¿no? Como estamos aquí planteándonos. Entonces, seguramente estos datos nos van a pedir a la hora de definir los elementos estructurales dentro del programa, ¿ya? A diferencia de lo que era SAP, este programa ya tiene más criterio a la hora de hacer este tipo de definiciones. Ya, la altura del nervio también, entonces, en este caso aquí sería 20. Si vamos a utilizar una carpeta de 5, entonces va a ser 20 la altura del nervio, ¿ya? Nuestra losa maciza, vamos a denominar LM. ¿Cuál es nuestra losa maciza? Habíamos dicho que vamos a colocar losa maciza a este lado, nada más que a este lado. Ahí está, estoy enmarcando dónde va a ser. Porque ahí me dice el patio. Esto es el patio, hasta ahí cito. Todo esto es el patio. Ah, ya. Entonces este patio va a tener justamente una determinada losa maciza que hasta aquí lo podemos extender, ¿no? Ahí está. Un determinado espesor. Ya que estas dimensiones son pequeñas, ustedes pueden ver, yo voy a directamente decir que mi losa maciza va a ser de 13 centímetros. Ahí está.
Entonces ya he definido las secciones de las losas, ya tengo definido lo que son las secciones de los elementos, en este caso vigas, columnas, y la escalera estoy colocando con un espesor de 15 centímetros. ¿Esto por qué? Porque yo he visto que para 2 tramos, cuando por ejemplo, tengo edificaciones con 2 tramos o hasta 3 tramos, el espesor debería de ser cuando mínimo 15 centímetros. Eso también ya lo he visto, ya estoy manejando muy bien ese espesor. ¿Ya? Listo, entonces con estas dimensiones ya podemos entrar al programa. Ya tenemos todo, ya está todo listito. Ahora sí podemos entrar al programa. ¿Ya? Voy aquí, fíjense que ya está abierto mi programa. Este es el programa que justamente estamos manejando en este caso, ETAPS, versión 2018. ¿Ya? Ahí está. Este es el entorno de trabajo entonces de ETAPS. Aquí nosotros podemos encontrar muchas cosas. Cuando ustedes tengan el programa instalado, van a encontrar, por ejemplo, hasta documentación, por ejemplo. Fíjense qué tipo de documentación pueden encontrar dentro de este programa. Por ejemplo, pueden encontrar tutoriales. Aquí hay tutoriales, por ejemplo, del programa actual. Ahí está. Solo que está en inglés. Si alguien lo puede traducir, ahí está, con la versión 2019-19, ahí está. Ustedes lo pueden traducir. Y aquí tiene todos los detalles de modelación, ¿no? Todos esos detalles con ejemplos y demás. Te muestra cómo deberías de considerar para que no tengas errores a la hora de modelar, ¿no? Todo, tanto hormigón como parte metálica, ¿no? Con ejemplitos y demás. Entonces, a la hora de que ustedes instalen, van a tener justamente todo incluido dentro del programa, ¿no? ¿Qué más pueden encontrar? Pueden encontrar, por ejemplo, si ustedes quisieran saber si este programa es trucho o es un programa original, pues es una versión gratuita, ¿no? Esta es una versión gratuita, ¿ya? Generalmente nosotros no manejamos, ¿no? Lo que se está más o menos planteando, si algunos de ustedes van a ser estructuristas, se está planteando justamente comprar una licencia. Creo que se están planteando dentro del Colegio de Ingenieros Civiles, están planteando comprar por lo menos 2 a 3 licencias oficiales de los programas. Y digamos, tú haces un cálculo estructural, vas al Colegio de Ingenieros Civiles y podrías hacer la verificación con el programa oficial, ¿no? Podrías hacer la verificación. Entonces eso va a tener un costo también de utilización, ¿no? Digamos, la hora te va a costar tanto, pero ya te vas a basar, ahí vas a dar por verificado tus resultados que tú obtengas, ¿no? Sería lindo, porque la mayoría, y ustedes mismos saben que nosotros utilizamos programas truchos. ¿Por qué? Porque es caro. La licencia de estos programas son caros. Son caros. Creo que pocas empresas tienen el programa oficial. Pocas empresas. A ver, ¿qué están diciendo? Hay mucha diferencia. Sí, pues hay mucha diferencia. Es una diferencia abismal. Pero no podemos nosotros quedar lejos de la realidad, ¿no? Tenemos que tratar de aproximarnos lo más posible y tratar de no cometer muchos errores, ¿no? Muchos errores. Entonces, este es el entorno de trabajo de este programa. Si ustedes se dan cuenta, es parecido a lo que es SAP 2000. Yo no le encuentro mucha diferencia, pero eso sí, este programa es más eficaz para el tema de edificaciones. Es un programa netamente enfocado a lo que son modelación estructural de edificaciones, cosa que SAP pues globaliza todo, porque te puede modelar puentes, te puede modelar torres eléctricas, te puede modelar hormigón armado, metálicas, te puede modelar sistemas hidráulicos. O sea, SAP está englobado en su totalidad con varias ramas que se puede subdividir, pero ETAPS está netamente enfocado a lo que son edificaciones. Entonces vamos a utilizar este programa, ¿ya? De entrada, entonces yo les digo, este programa yo se los voy a proporcionar, yo ya lo tengo acá, este programita, a ver dónde está. Este es el programita que yo se los voy a proporcionar, ahí está, ETAPS, fíjense, dice software ETAPS 2018, ahí está el programa, con su crack, ya, con su crack y demás. Este programa yo se los voy a subir para que ustedes lo puedan tener, ya.
Entonces, ya comencemos. Les he pasado un documento más. Aquí está ese documento. Este documento que yo ya les quiero mostrar cómo sería la definición, digamos, de, de extraer, digamos, georreferenciación de planos, digamos, para directamente dibujar, ¿no? Georreferenciación. La georreferenciación siempre se hace, digamos, en el AutoCAD o cualquier otro programa, ¿no? Cosa que puedas obtener fácilmente la geometría de la estructura, ¿ya? En este caso, fíjense, voy a iniciar con un nuevo modelo, siempre comenzamos con un nuevo modelo y vamos a hacer desde el punto de partida todas las configuraciones que tiene que tener el programa, ¿ya? Tenemos que cuidar que el programa justamente tiene que autoguardarse, muchachos. Siempre cuando ustedes estén haciendo la modelación de cualquier edificación con este programa, tienen que tratar de hacer una serie de guardados. ¿Por qué? Porque justamente, voy a cesar, vamos a abrir desde cero, vamos a abrir, porque justamente, ya que es un programa gratuito, puede haber un punto, digamos, donde no se ha logrado, digamos, llegar y entonces no lo hemos hecho el autoguardado. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a tener complicaciones y nuevamente vamos a tener que hacer remodelación. Entonces, cada que vayan avanzando una cierta cantidad de datos que modifiquen o borren y algo, hagan sus autoguardados, ¿no? No traten de terminar en una sola modelación, porque hasta en el programa oficial, yo ya he visto el programa oficial, hasta en el programa oficial tiene fallas, ¿no? A veces sale un error que tiene que ver tal vez con tu computador, listo, error de falla y se cierra el programa. Y automáticamente el programa ya te hace reinicializar tu trabajo desde cero, ¿ya? Eso es. Entonces comenzamos. Vamos a ir entonces con nuevo modelo. En esta parte del nuevo modelo vamos a ver la siguiente diferencia que tiene que ver justamente con el programa SAP. Fíjense que tiene hasta 3 opciones de inicialización del programa. Fíjense, hay valores predeterminados por defectos que me dicen que el programa va a asumir estas propiedades que tiene que definirse a la hora de agarrar la norma con la cual vamos a diseñar, por ejemplo, el hormigón, la norma con la cual vamos a diseñar el acero y demás. Entonces el programa te hace una autodefinición si utilizas la primera opción, ¿no? La segunda opción me dice, por ejemplo, si tú ya has hecho un trabajo anteriormente, puedes volver a utilizar las configuraciones que tú ya tenías de ese trabajo. Puedes volver a utilizar. Esa es la segunda opción. Pero cuando tú estás comenzando por primera vez a utilizar el programa y quieres hacer cualquier modelación estructural siempre es distinta una de la otra. Tal vez puede tener otras configuraciones, entonces comienzas acá definiendo, por ejemplo, el sistema de unidades que vas a utilizar, desde un sistema inglés, métrico, ¿no? Y un MKS. Ahí está. ¿Cuál es la unidad que más o menos se aproxima a nuestra realidad? Nosotros utilizamos como unidad de fuerza el kilogramo y unidad de longitud, metros, centímetros, ¿no? Entonces, la unidad que se asemeja más o menos aproximadamente es el sistema MKS. Ahí está. Luego tenemos dentro de su base de este programa, dentro de su base de datos, tenemos normas para, por ejemplo, el diseño de elementos de acero o steels. Ahí está. Tenemos todas estas normas que justamente están definidas dentro de sus bases de datos del programa. Esta parte yo siempre la dejo, a no ser que esté justamente haciendo un detalle de refuerzo de acero, ¿ya? Porque aquí tiene que ver justamente los perfiles que se van a utilizar y demás. Yo lo dejo. El código del acero justamente que nosotros manejamos, el actual, creo que es 36016, ahí está, ley ICC del 16, del 2016, y el código del concreto actual que maneja justamente este programa, nosotros nos basamos siempre en el ACI. Fíjense que el último es justamente el del 14 nada más, ¿no? Tal vez en versiones ya próximas, tal vez en SAP, tal vez en la versión 22 o 23 ya salga justamente el ACI 19, pero solo está saliendo ahorita en los programas de SAP y ETAPS hasta la versión 14, ahí está. Listo. Entonces, teniendo estas configuraciones, nosotros le damos un OK. Y veamos la diferencia entre lo que es SAP. Fíjense que hay una cierta similitud entre lo que es SAP. Aquí, por ejemplo, me dice la configuración de las grillas.
esta configuración de las grillas. Si yo no quisiera justamente utilizar lo que voy a hacer ahora, hacer una importación de un archivo de georreferenciación, entonces solo trabajo aquí. Digo, por ejemplo, si yo quisiera plantearme este mismo ejemplo, lo voy aquí. Fíjense, que yo digo, respecto al eje X, cuántas grillas tengo, y respecto a este sistema de grillado, ustedes ya le conocen, ya saben que es un sistema de grillados. Un sistema de grillados nos sirve para justamente hacer la modelación. Entonces, yo tendría que meter dato por dato. En el eje X, cuántas grillas tengo. En el eje Y, cuántas grillas tengo. Y aquí te dice, por ejemplo, el programa te pide, por ejemplo, te dice, tu separación entre grillas, según el eje X, ¿cuánto es? Según el eje Y, ¿cuánto es? ¿No? Más o menos te está definiendo una distancia común entre todas las grillas, una distancia común. Pero nosotros no estamos pues con ese tipo de grillas. Tenemos distancias variables, no distancias comunes, 3.7, 3.2, 5.6, un volado de 2, en el otro sentido 5.70, 4, 3.80, entonces no son distancias comunes, ¿no? Al decir distancias comunes decimos que son distancias iguales. Entonces, por lo tanto, esta parte yo puedo dejar ahí, solo puedo tal vez enmarcar lo que es el tema de las grillas y luego irme a la edición de las grillas. Aquí tengo la edición de las grillas, por ejemplo. Esto para el tema de los que son sus detalles de los ejes. Según el sistema, por ejemplo, según el sistema X, yo quiero denominar con las letras, y según el sistema vertical, en este caso Y, puedo denominar con números, ¿no? Ahí está, con números. Puedo cambiar, decir que en el X más bien que sean números y letras en las verticales, sí puedo cambiar, puedo hacer esa modificación. Pero aquí tenemos justamente la propiedad de editar esas grillas que son justamente de distancias distintas. Entro ahí y fíjense, que es algo parecido a lo que es SAP, donde te está manejando primeramente el detalle en planta, el sistema global en este caso se llama G1, el tamaño de las burbujas es, ahí está en milímetros 1250, SCB es para el detalle de las grillas, y aquí tenemos el detalle, ¿no? El sistema ya sea por coordenadas, es en una sumatoria, o el sistema por espaciado. Ahí tenemos nuestro espaciado. Y les había dicho que habíamos colocado una distancia común de cada 8 metros. Entonces, si tú inicializas todo dentro del programa, aquí donde tienes que hacer tu configuración, ¿no? Aquí haces tu configuración de grillas. Aquí tienes que hacer tu configuración de grillas según las distancias distintas que tú tengas respecto al eje X y respecto al eje Y. Ese es. Entonces, respecto al eje X, ahí está, configuras. ¿Puedes agregar más distancias? Sí, puedes agregar. Puede ser que tengas más distancias. En el eje Y también puedes agregar, puede ser que tengas más distancias. Y esas distancias son justamente las grillas que definen las columnas. Ahí está. Yo tengo en el eje X, por ejemplo, a ver, 4 grillas, en el eje Y también 4 grillas, ¿no? Las distancias no son variables, por eso les había dicho, las distancias son variables, no son iguales. Ahí está, todas estas distancias son distintas. Entonces, de esa manera se configura de forma manual el sistema de grillado para hacer el dibujo. Ya, ese es el sistema en planta y tenemos el sistema en elevación. Aquí en la parte lateral tenemos el sistema en elevación. Por ejemplo, me dice aquí el número de pisos, el primer término que me pide es el número de pisos que vas a modelar, ¿no? Me dice, por ejemplo, yo le digo 6 pisos quiero modelar, ya. Y te dice la altura típica de tu entrepiso, ¿cuánto es? Ah, ya, tú le dirás 3.20, pero generalmente hay una altura que es mayor a las de los entrepisos tipo, y es justamente la planta baja. Entonces dice, tu planta baja más o menos qué altura tienes. Puede ser que sea más o puede ser que sea igual. Entonces, si es más, entonces este programa te detalla aquí eso, ¿no? Te dice, ah, ya, tu planta baja de cuánto de altura es. Listo. Estas configuraciones se podría hacer con justamente el programa, si estuvieran manejando de forma manual dentro del programa. Pero yo voy a hacer la exportación o la importación de lo que es el sistema de grillado, en este caso de mi figura irregular. Y esta figura irregular yo la he dibujado en AutoCAD, ahí está. Podría tener, tal vez dibujar aquí directamente, sí, pero yo lo he dibujado en el AutoCAD para que vean
la opción, ¿no? Entonces, ¿cómo se inicializa? Si yo ya he manipulado todo esto y digo, por ejemplo, aquí los 6 pisos, y quisiera modificar el número de pisos según la altura variable, tal vez tienen alturas variables también. Entonces, de la misma manera que yo he hecho para el sistema en planta, también tengo para el sistema en elevación. Fíjense que acá justamente tenemos, ahí está, los números de pisos, ahí es porque está 4 está poniendo, ya, a ver, ya, no ha marcado el número de pisos, entonces aquí está, fíjense, tenemos desde la base, cuánto es la base de la fundación, hasta el primer piso, cuánto es tu altura, hasta el segundo piso, ahí está una altura tipo que manejas para los pisos, por demás, y luego aquí tienes otros detalles que van a verse ya con el tema de modelación. Esto en el tema de modelación les voy a explicar. Por ejemplo, aquí te dice, si tienes un piso tipo, ¿no? Un piso tipo que puedes manejar para hacer cualquier configuración dentro del mismo. Ya, a ver, creo que están preguntando. Ay, admitir, ya. Ya. Entonces, ahí está, estos detalles que se pueden marcar. Estos 2 puntos más que todo tienen que manejar, ¿no? Por ejemplo, ya, mi fundación se está fundando a menos 1.5 metros, ¿ya? Ese es el detalle de la fundación. Y mi primer piso, por ejemplo, es una altura de 3 metros. Entonces, desde la base de la fundación hasta la altura de 3 metros, más o menos es una altura de 4.5 metros, ¿no? Una altura de 4.5. Y de ahí en adelante, entonces, mi altura tipo ya es de 2.80, por ejemplo, ¿no? Es una altura de 2.80. Ahí está, ¿no? 2.80, no ha cambiado aquí, 2.8. Ahí está, 2.8. Pero tengo más pisos, ¿no? Más pisos aquí, solo estoy viendo ahorita 4. Tengo más pisos, entonces, ¿cómo agrego? Aquí en la parte lateral, seleccionas esa flechita, seleccionas, le das clic derecho y te dice justamente aquí agregar. Puedes agregar un entrepiso tipo existente a las historias, sí, ahí está. Te pregunta, ¿cuánto es la altura de este piso que quieres agregar? Nuevamente yo le digo, por ejemplo, 2.80. ¿Quieres que esté por encima del cuarto piso o puedes justamente colocarlo por encima de algún piso que esté dentro de tu ya numerado, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo quiero decirle que le voy a colocar encima del cuarto piso nada más, del piso existente. Entonces automáticamente se me va a aumentar un piso más. Ahí está el quinto piso, ¿no? Entonces es más, es de 6 pisos. Voy a aumentar un piso más, ¿no? Voy a aumentar ahí, le doy la altura y va a estar por encima del quinto piso, ¿no? Ahí está, ¿ya? Esta parte yo ya lo voy a configurar, ¿ya? Habíamos dicho que la cimentación, vamos a colocar la cimentación, ¿ya? Vamos a fundar la cimentación a una altura de 1.5 por debajo del nivel del terreno, ¿ya? Ese va a ser nuestra cimentación. Luego nuestro primer piso, veamos, según nuestro detalle, están ingresando, creo. Ya, nuestro primer piso, fijémonos en el plano arquitectónico. Ya, vamos a manejar una altura tipo. Una altura tipo vamos a manejar. Me voy a olvidar del sótano. Entonces la planta baja más o menos tiene una altura de 2.70, más los 30 de la viga serían 3 metros, ¿no? 3 metros, ¿ya? Entonces, los 3 metros desde el nivel del terreno hasta el primer piso suman 3, pero hasta el nivel de la fundación es 1.50, por lo tanto sería 4.5 metros. Estamos entonces correctos. Para llegar al primer piso, entonces decimos que vamos a justamente tener esa altura, ¿ya? En elevación justamente son los 3 metros, pero la altura en este caso del piso es pues desde el nivel de fundación hasta el nivel del primer piso. Es por eso que estoy colocando 4.5, los 3 más 1.5. Ya en el segundo piso voy a colocar, ya en el segundo piso, fíjense que podemos ya tal vez cambiar, no sé si cambia. A ver, veamos. Ya 260, ya es 290 nomás, ya, porque la altura es 260 más 0.30, 290. 290 nada más ya es. Entonces aquí yo voy a cambiar 2.9. Ahí está. Este es el tercer piso. Pueden colocarlo de denominativo o pueden mantenerlo así.
cualquiera sea, digamos, su forma de ustedes de modelar. Yo generalmente sé dejarlo así tal cual, con las historias. Claro que tengo que saber cuál es mi primer piso, segundo piso, ¿no? O puedo así directamente también detallarlo, ¿no? Para no perderte en ningún momento. El quinto piso. Y finalmente el sexto piso es una losa de terraza. A esta le vamos a colocar entonces una terraza. Ahí está. Cambiamos entonces en este caso las alturas. 2.9 a todas las alturas porque son alturas de pisos tipo. Solo la planta baja es de 3 metros. Ahí está. Fíjense. Entonces la altura total más o menos de mi edificio tiene una altura de 17.5 metros. Ese es. ¿Ya? Algo que aquí voy a configurar es lo siguiente. Aquí me dice, por ejemplo, ¿cuál es tu piso tipo? Puede ser que, mira, fíjense dentro de sus planos, si yo estuviera dibujando todos los niveles, fíjense que hay, por ejemplo, la primera planta es distinta a la planta tipo 2 a 3 y distinta a la planta tipo 4, 5, 6. Puede ser que dentro de la geometría no sea lo mismo, pero hay detalles. Por ejemplo, entre la planta baja, yo puedo ver aquí un detalle justamente en esta esquina. Aquí tengo un patio, me dice, ¿no? Un patio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es una terracita ahí. Y en la parte superior esta terracita está pues ya cubierta con un techo. Está cubierta con un techo. Después, ¿qué diferencias más puedo encontrar? Por ejemplo, el sistema de tabiquería, ¿no? Se puede ver la diferencia que el sistema de distribución de ambientes es distinto entre lo que son los pisos tipos 2 a 3 a lo que son los pisos 4, 5, 6, ¿no? Se puede ver. Entonces, se puede modelar de esa manera. Entonces, esta parte aquí, en ETABS, te dice que puedes utilizar pisos maestros. ¿Qué quiere decir un piso maestro? Que yo, por ejemplo, si yo estuviera modelando tal cual, digo, el segundo y tercer piso son iguales. Cualquier modificación que yo haga en el tercer piso, automáticamente el segundo piso va a tener también que ser cambiado. Entonces es ahí donde colocas este piso, yo quiero que sea el maestro. Entonces tú le dices el tercer piso, quiero que sea igual que el segundo. Ahí está. Entonces ahí tú ya le estás colocando que el segundo piso va a ser tu piso maestro y cualquier modificación que hagas dentro de estos dos pisos se va justamente a replegar en ambos. Puedes hacer una modificación en el tercer piso, en el piso 2 lo mismo se va a modificar. Puedes hacer una modificación en el segundo piso, lo mismo en el tercer piso se va a modificar. Entonces es de esa manera que justamente el piso maestro te maneja así, ¿no? Entre estos dos pisos entonces estuviera diciendo que este va a ser mi maestro. Pero en mi caso yo voy a decir que el piso número 1, el piso 1 va a ser mi piso maestro, ¿ya? Para que nosotros veamos la diferencia. Este no. Y el techo terraza, fíjense que el techo terraza también le voy a decir no. El techo terraza también va a ser distinto porque no va a ser un piso maestro, pero aquí al costado voy a decir que, por ejemplo, el segundo piso sea igual al primer piso, el tercero también, el cuarto igual, el quinto también que sea igual al primer piso. Pero en la terraza ya no va a ser la misma. Entonces, por lo tanto, le digo no, que no va a ser. Luego acá justamente tengo otros detalles, por ejemplo, aquí hay unos detalles que estos más que todo no se manipulan, ¿ya? Porque haríamos una configuración, en este caso en elevación, y el detalle de color más o menos que tuvieras que manejar, ¿no? Pero esto es ya secundario, digamos. Lo más importante son estas 3 columnas hasta el piso similar. Eso es lo más importante que tiene que configurarse. Entonces esto ya está configurado ahorita para mí. Entonces le digo, ok. Nada más y digo, comienzo en una pantalla en blanco. Voy a comenzar en una pantalla en blanco. ¿Por qué? Porque yo no voy a utilizar el sistema de configuraciones que es manual dentro del programa, sino yo voy a agarrar un sistema que voy a extraer del AutoCAD. Entonces, nuevamente les digo, si ustedes manejan y tienen una configuración estructural que sea simétrica, que no tenga detalles y demás, es bueno configurarlo dentro de acá. ¿Dónde configuro? Acá, justamente. Primeramente en planta, configuras y puedes editar todas las grillas que tú tengas, ¿no? En planta y así también como en elevación, como hemos editado ahora, ¿no? Hemos editado ahora ahí. Pero yo voy a comenzar, en este caso, habíamos dicho, voy a comenzar en una pantalla en blanco. Ahí está, en una pantalla en blanco.
Le digo OK, ya, ahí está. Y lo que nos va a mostrar inicialmente van a ser dos vistas, dos tipos de vistas, ¿ya? Una vista que corresponde esencialmente a la tercera dimensión y otra vista que corresponde a una vista en planta, a una vista en planta. Fíjense que aquí nos muestra, por ejemplo, la información de este proyecto que yo quiero modelar. Acá tengo la información, por ejemplo, del proyecto. Por ejemplo, acá puedo colocar todos mis datos, ¿no? Quién es el cliente, para quién se lo estoy calculando, cuál es el nombre del proyecto, ya que el número de proyectos, si yo tengo varios cálculos, entonces comenzaré a enumerar y demás, yo a qué empresa pertenezco, aquí, ¿no? El logo y demás, ¿no? Quién es el ingeniero calculista, el que está haciendo puedes aquí detallar, ¿no? El ingeniero que justamente está haciendo la modelación y demás, ¿no? Otros archivos que justamente aquí, por ejemplo, ya estos detalles que van a tener que ver ya con la exportación de resultados, digamos, ¿no? Toda la información que tenga que ver con el acero, concreto y demás, ¿no? Son normas de diseño que nosotros ya hemos definido. Aquí justamente en un detalle de información, nosotros le podemos pedir al programa y nos va a detallar todas las configuraciones que nosotros hagamos. A la estructura de la misma manera, ¿no? Aquí el sistema de grillado, a las propiedades de los materiales y así. Entonces, esta pantalla para mí, esencialmente, yo no quiero que todavía se muestre esto, ¿no? Entonces, yo generalmente lo cierro esto porque me quita espacio. Entonces, yo quiero que se vea así, una vista tridimensional y una vista en planta. Generalmente es así también como se ha planteado en SAP. Entonces, ahora sí, vamos a importar, a ver, esa plantilla. Habíamos dicho que yo he dibujado esto. He dibujado mi sistema de grillado mediante esta configuración. Ahí está, con estas dimensiones y demás. Entonces las voy a traer acá, la voy a traer. Tengo acá la siguiente. ¿De qué forma voy a extraer ese sistema de grillado? Fíjense que aquí tenemos en el menú Edit, Edición, ahí tenemos el sistema de, aquí dice, el sistema de grillado que tú quisieras justamente importar o corregir, ¿no? Voy a seleccionar y fíjense que acá me aparece de la misma manera que casi como en AutoCAD, o digo, perdón, como SAP. Ahí está, casi el mismo sistema. Es el mismo sistema, solo que aquí tiene una distinta forma de importación. Acá tengo en la parte inferior, dice Add from DXF file. Ahí está. Ese es el archivo que yo voy a importar. Le digo, clic ahí y fíjense. Ya, supónganse que les va a aparecer en cualquier lugar y yo tengo que ubicar, en este caso yo lo he ubicado en el escritorio y está aquí dentro de documento SAP. Ahí está este archivo. Fíjense que automáticamente se genera este archivo. Les va a aparecer generalmente, en esta computadora yo no tengo instalado el AutoCAD. Entonces, cuando es un archivo de XF, les va a mostrar justamente mediante un documento AutoCAD. En este caso de mí se selecciona directamente, nada más. Estoy extrayendo un archivo de XF y le digo abrir. ¿Ya? ¿Qué es lo que quieres exportar? Te dice. Aquí yo quiero importar, es los ejes de referencia. He creado un layer dentro, de la misma manera como en SAP, he creado un layer que justamente corresponde a los ejes de referencia. Los ejes de referencia que justamente son el sistema para mi dibujo. Y ahí está, entonces selecciono y le digo, ¿en qué unidades están justamente tus ejes? En metros. ¿Cuál es tu dirección vertical? Z. Respecto al eje Z, ¿ya? Luego te dice, por ejemplo acá, que te dice, ignore las líneas que justamente están, o sea, tengan una separación cuando mínima de 1 milímetro, sí, que ignore porque justamente esas líneas casi no van a ser tan notorias, ¿no? Casi van a ser similares, digamos, se va a confundir como si fuera una sola línea. Si tuviera líneas que estén tan cerca, ¿no? A casi 1 milímetro de separación, digamos. Eso entonces que ignore, que hagas como si fuera una sola línea. Eso es lo que me está diciendo. Entonces le digo, OK, y ahí está. Y nuevamente, OK. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, ahí está. Este es mi sistema que me está botando. Ahí está, tal cual. En este caso, yo voy a configurar la vista en planta. La vista en elevación todavía la voy a dejar ahí y la voy a cerrar. Aquí tengo en esta parte lateral, close, lo cierro y voy a configurar mi vista en planta. Fíjense que ahí está. Este es el sistema entonces que estaba dibujado, ¿no? Así está dibujado dentro de lo que era el AutoCAD. Bueno, está bien, no puedo yo decir nada más, entonces, pero yo quiero afinarlo un poco más.
voy a afinarlo. Por ejemplo, fíjense que todo está numerado con letras. No, no es así, ¿no? Habíamos dicho que según el eje Y son letras y según el eje X son números. Ahí está. Entonces lo voy a configurar esto. ¿Cómo lo voy a configurar? Voy a dar clic derecho. Me voy a ir a mi sistema en planta. Aquí está mi sistema en planta. Grid Systems. Ahí tengo la opción de modificar. Y aquí tengo el detalle. ¿Ya? Por ejemplo, el tamaño de la burbuja me dice 1250 milímetros. ¿Puedo mantenerlo? Sí, puedo mantenerlo. No pasa nada. Pero fíjense que aquí la parte inferior está numerada. Ya, lo que voy a hacer primeramente, lo que voy a configurar primeramente es que, por ejemplo, las burbujas estén tanto en ambos lados. Voy a configurar eso, que se noten las burbujas en ambos lados, en ambos extremos. ¿Ya? ¿Con qué opción voy a configurar? Acá tengo en la parte lateral, me dice la configuración de sus burbujitas, para que se vean de dónde a dónde son estos ejes. ¿Ya? Voy a hacerle una configuración. Es una configuración manual. Es una configuración manual que ustedes la hacen para detallar, para que no se equivoquen a la hora de dibujar. Ya, creo que ya está configurado todo esto. Y por ejemplo, fíjense que hasta esa parte le digo OK y le digo refrescar. Ahí está. Fíjense que ahora están las burbujas, están justamente, están en ambos extremos. Es lo que les había dicho. Está en ambos extremos. ¿Ya? Entonces, fíjense que la numeración, en este caso horizontal, numeración horizontal, es mediante números 1, 2, 3, 4. Pero yo puedo ver que aquí estoy, no sé, es que para cada línea, en este caso, con cambio de dirección, lo ha dibujado como una propia grilla, es lo que ha dibujado el programa. Entonces, aquí tengo que darle una afinada. Hasta el punto 3 está bien, correcto, 1, 2, 3. En la parte superior llega hasta el eje 4, está bien, pero en la parte inferior me dice 11, por ejemplo. 11, ¿no? Entonces lo voy a cambiar y voy a eliminar. Aquí fíjense que el eje 11 está con una burbuja tanto superior como inferior. El sistema de burbujas siempre se dibuja de izquierda hacia derecha de forma horizontal y de arriba hacia abajo de forma vertical. ¿Ya? Entonces voy a hacer la configuración de esto. Lo voy a un poco limpiar. Lo voy a afinar mi sistema de grillado. Voy a afinar. Entonces, ¿cómo afinamos? ¿Ya? Voy a comenzar a cambiar primeramente el sistema en este caso. Sé que el punto 11, este punto 11 debería de ser 4. ¿Ya? Y que su burbuja se note solo al final. ¿Ya? A ver qué es lo que pasa. Y le digo, OK. Le digo refrescar. Y fíjense. Voy a darle OK. Ahí está. Se ha cambiado. Y en la parte superior, como esta grilla es vertical, en la parte superior yo no quiero que se note la burbuja, sino en la parte inferior directamente, que sería el final. Entonces ahí está, ya se han marcado de forma correcta. Ahora, de forma horizontal, fíjense que 8, 7, 6 y 5 tengo que cambiarlo a sus variables, a las variables en este caso que son las letras. Voy a cambiar también de esa manera nuevamente. Me voy acá y le digo 8, 5, 6 y 7. Esos son. Comienzo. 8 debería de ser, por ejemplo, A. 7 debería de ser B. ¿No? 6 debería de ser C. Y 5 debería de ser D. A ver, hasta ese punto, a ver, voy a nuevamente darle OK. Voy a refresh. Y ahí está. Ahí está, las variables. ¿Ya? Ahí está, le estoy dando ya un poco más de afinación. Y finalmente lo que sería es tal vez estas. Esta, por ejemplo, de la parte superior. La del eje 4, en la parte inferior nuevamente se está mostrando su burbuja. Ya, esa voy a afinar. Y estos números que son 9, 10 y 12, voy a también darle un ajuste. Voy a comenzar primeramente con el eje 4. Aquí me dice que este eje 4, su burbuja solo quiero que se muestre al inicio. ¿Ya? Luego, ¿qué configuración más quiero hacer? El eje 12. El eje 12 yo quiero que se muestre como A. ¿Ya? A ver dónde está el eje 12. Voy a enmarcar eso. El eje 12 también que sea A y que su burbuja solo se muestre al final. Y le digo, OK. A ver, veamos hasta esa parte que tanto se ha modificado. Ahí está. ¿Ya? Estos números tengo que eliminarlos, sí. Tengo que eliminarlos porque justamente
Si lo elimino, se va a perder el sistema de grillas. Lo que voy a hacer es entonces apagarlo. ¿Cómo voy a apagar? Aquí tenemos la misma opción. ¿Cuáles son? Justamente son el 10 y el 9. El 10 y el 9. Ubico esos dos puntos, aquí están, y le digo que no me muestre, none, ahí está. El 10 de la misma manera. Le digo también que no me muestre, none, ahí está. Le digo nuevamente OK, le digo refrescar, y fíjense que ha desaparecido automáticamente. Pero el sistema de grillas se ve, ¿por qué? Porque justamente ese sistema de grillas me va a servir para hacer el detalle del dibujo. Ya esta A nada más me falta justamente cambiar, y ya casi estuviera afinado. Esa A es justamente esta, la que está aquí al final. Y le digo que, no, es la de arriba, esta, que solo se muestre al inicio. Y le digo OK, refrescar y OK. Ahí está. Ahí está mi sistema de grillado entonces ya afinado, tal cual yo quisiera. Entonces, como siempre les había dicho, vamos a hacer un guardado. Siempre hagan un guardado. Siempre hagan, porque puede ser que ocurra cualquier cosa con el programa y listo, nuevamente comenzar de cero. Entonces, eso ya es un poco complicado, ¿no? Hacer de cero. Peor todavía si, digamos, has hecho un buen avance, ¿no? Peor si has hecho un avance, entonces no te sirve. Voy a colocarle. Ya, ahí está. Entonces, ahí está, hasta este punto, fíjense que no he hecho nada más que dibujar el sistema de grillado que me va a servir justamente para dibujar toda mi estructura. Ahora sí voy a comenzar tal cual es el programa, que es lo que me va a comenzar a pedir. Primeramente, vamos a irnos al menú definir. Primeramente, como en SAP, habíamos dicho que siempre comenzamos con los materiales. Voy a definir los materiales y acá se pueden fijar que estos materiales que nos está mostrando son predefinidos por el programa. Tenemos este acero, cuya fluencia dice aquí, FY es 50, un hormigón de 4000 PSI, ¿no? Aquí los sistemas de refuerzo de acero, Rivar, ¿no? ¿Puedo hacer la creación de un nuevo? Sí, por ejemplo, puedo agregar, ¿no? Según el país donde yo me encuentre, puedo agregar, por ejemplo, este hormigón, por ejemplo, que está predefinido es para los gringos, ¿no? Este hormigón es para los gringos, pero para mí es distinto, ¿no? Puede ser distinto, pero puedo crear, sí, basarme, digamos, bajo, allá, este es el acero, aquí está, de modificar, a ver, veamos, acá está, estas son sus propiedades, por ejemplo, de este hormigón predefinido para el programa. Aquí está el tipo de material, concrete, 4000 PSI, a ver, veamos que estos 4000 PSI, ¿a cuánta resistencia cilíndrica equivale? ¿No? Veamos eso, ¿a cuánta resistencia cilíndrica equivale? Yo puedo ver que aquí equivale, mira, fíjense, a 2.81 kilogramos por milímetro cuadrado. Si yo hago la transformación a centímetros cuadrados, esto equivale más o menos a 280 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Ya, puede ser, sí. Es el hormigón para los gringos, su predefinido. Sí, ahí está. Estamos viendo sus propiedades. Estamos viendo sus propiedades de masa. Ahí está el peso específico, la masa, el módulo de la ciudad, el módulo de Poisson, el coeficiente térmico, que tiene que ser, ¿no? Ahí está. Y aquí hay otras propiedades, por ejemplo, que tienen que ver, ya, son las propiedades de la resistencia y otras propiedades, por ejemplo, si estuviéramos manejando un análisis no lineal, ¿no? Un análisis no lineal de los materiales. Ya, pero lo más importante es que nosotros esta modelación lo hacemos bajo el análisis lineal, ¿ya? Ustedes ya cuando ya estén viendo otros tipos de modelaciones van a ver que el análisis lineal no es solo, digamos, para hacer una modelación completa, sino hay que hacer un análisis no lineal más a la estructura. ¿Ya? Entonces voy a comenzar a crear mis materiales. Habíamos dicho que ya tenemos definido el hormigón. ¿Qué hormigón va a ser? Va a ser un hormigón 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Tenemos los datos también de su, por ejemplo, ahí está, de sus módulos de elasticidad, que van a ser 16.000 kilogramos por centímetro cuadrado, ahí está, ¿no? Ya está calculado. Entonces voy a comenzar a definir eso. Entonces digo, por ejemplo, del hormigón, ya, ahí está. Voy a hacer una copia, en este caso, de ese material de los gringos, pero voy a configurar a mi criterio de mí, ¿no? Voy a configurar a mi criterio. En este caso yo le doy un nombre, por ejemplo, al hormigón, ¿no? Hormigón. Ahí está, hormigón, vamos a colocar. Ahí está mi hormigón.
Mi hormigón que va a tener justamente, ahí está, tipo concreto, isotrópico. Ahí está el colorcito, este colorcito me parece bien para el detalle del hormigón. El peso específico, ahí está. No voy a cambiarlo, no tiene mucha incidencia. Aquí el módulo de elasticidad, fíjense que está en kilogramos por milímetro cuadrado, ¿no? Me está pidiendo así en estas unidades. Podría yo hacer la configuración de unidades. Vamos a ver cómo se hace esa configuración. Pero aquí dentro del programa me está pidiendo en estas unidades tu módulo de elasticidad. Entonces, si yo me fijo, este módulo de elasticidad es en kilogramos por centímetro cuadrado. 160.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Si yo hago la conversión de centímetros a milímetros, esto más o menos equivale a 1.600 kilogramos por milímetro cuadrado. Eso es lo que voy a colocar acá. 1.600 kilogramos por milímetro cuadrado. Entonces les había dicho que automáticamente el módulo de corte es aproximadamente el 40%. Si ustedes le sacan el 40% de 1.600, entonces aproximadamente ese es el valor del módulo de corte. Ahí está. Luego, ¿qué teníamos que configurar? Por ejemplo, aquí teníamos que configurar el tema de la resistencia, ¿no? Ahí tenemos ahí la resistencia. Por ejemplo, aquí decimos que es una resistencia, un FC. Ahí está, lo podemos hacer el cambio. Su grado, digamos, lo cambiamos y es un FC 250, ¿no? Ese es nuestro denominativo. Kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? O un FC 25 megapascales, lo vamos a colocar mejor, ¿ya? 25 megapascales. Ahí está. Ahí está su valor en milímetros. Para nosotros sería 2.5 en milímetros, ¿no? Los 250 kilogramos por centímetro cuadrado en milímetros equivale a 2.5. ¿Listo? Esas configuraciones le damos al hormigón, ok. Y no hurgamos nada más. Y le decimos, ok. Ahí está entonces mi hormigón. ¿Ya? El acero, aquí creo que tenemos el acero. A ver, por ejemplo, vamos a modificar. Ah, no, este es para cables. Cables, es el acero. Aquí está del tipo Ribart. Ahí está el refuerzo de acero. Lo principal del refuerzo de acero es la fluencia. Nosotros aquí tenemos también la fluencia. Habíamos dicho que vamos a trabajar con 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es lo más importante que tengo que definir yo. Fíjense que automáticamente este material que está definido está con 42.000. No, este es un grado 60, claro. Voy a cambiar, voy a agregar entonces un nuevo material de Estados Unidos. Ahí está. Vamos a manejar principalmente de Estados Unidos. El tipo de material Ribart y el grado del acero. Aquí está. Esta es la norma de estándar que manejamos de acero, el A615. El grado de acero va a ser 75 y vamos a ver sus configuraciones. Y le digo crear. Ahí está. Entonces, este acero, yo puedo colocarle con el nombre refuerzo. Ahí está, para identificar. Podemos cambiar, por ejemplo, que sea de color rojo para el refuerzo. ¿Ya? Sus parámetros físico-mecánicos, tanto del peso específico como su módulo de elasticidad, no vamos a manipular porque eso no tiene que ver mucho con el cálculo. Sino más al contrario, tenemos que determinar su módulo de fluencia. Y fíjense que su módulo de fluencia está acá. Ya ha cambiado. Su módulo de fluencia ya está más o menos aproximado a los 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Es mejor manipular de esta manera. No voy a hacer las configuraciones para el refuerzo de acero, solo que le he cambiado el grado de acero que más o menos se especifica según este material. Y solo le he cambiado entonces en este caso su grado de acero para que se aproxime a los 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, teniendo esas dos configuraciones, le digo, ok, ahí está. Tengo entonces mis dos materiales ya definidos. Ok, voy a comenzar a definir entonces lo siguiente, la sección, ¿no? Porque con la sección nosotros vamos a comenzar a dibujar. Ahí está, defino la sección. De la misma manera, fíjense que tiene predeterminado este programa. Tengo columnas, tengo vigas, tanto de concreto como de acero. Nosotros vamos a hacer la creación, ¿no? Vamos a agregar un nuevo material. Ahí está, una nueva sección. ¿De qué tipo de sección va a ser? Fíjense que tenemos una sección rectangular. Para concreto tenemos estas secciones. Para acero, para un tipo especial y una composición, digamos, ¿no? Con elementos que se llama, digamos, metálicos dentro del hormigón, ¿no? Una composición de ambos. Nuestros materiales están designados a concreto, entonces las secciones también van a ser de concreto. Ahí está. Vamos a comenzar a definir las vigas.
¿ya? Tenemos las vigas, fíjense que acá tengo el detalle de vigas, tenemos vigas, está vigas de 25 por 50 las principales y las vigas secundarias de 25 por 40. Y también tenemos vigas de borde o de nervadura, ¿no? Que solo sirven para el recubrimiento del encofrado, 20 por 40. Vamos a definir esas vigas. Entonces, comienzo a definir vigas principales, en este caso son de 25 por 50, ahí está. El material siempre tenemos que verificar que sea con el material que nosotros hemos creado. Digo hormigón, ahí está. Le voy a dar un colorcito, digamos, para definir estas vigas, este versito, digamos. El tipo de, en este caso de sección, es un concreto rectangular. Acá me pide la sección. Fíjense que las unidades, hay que tener mucho cuidado en estas unidades. Aquí, por ejemplo, me está pidiendo en milímetros. La altura, en este caso, la altura me está pidiendo en milímetros y también la base me está pidiendo en milímetros. Entonces, en milímetros, 50 centímetros serían 500 y la base estuviera con una base de 250. Hay que tener mucho cuidado en esa parte, ¿ya? Acá hay algo muy importante. Fíjense que acá en la parte inferior dice Include Automatic Rigid Sound Are Cover Column. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros a la hora de colocar justamente las vigas sobre columnas, nosotros definimos que estos elementos van a ser rígidos, sus nudos van a ser rígidos. Se podría colocar, por ejemplo, de la misma manera que se hacía en SAP, pero aquí en el programa ETAPS ya se ha configurado algo más, se ha hecho una configuración adicional más. Las vigas, nosotros sabemos muy bien que estas vigas se conectan directamente con lo que son los elementos estructurales de soporte, que en este caso serían las columnas. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a deciros que estos elementos los rigidicen en sus nudos, en todos sus nudos los rigidicen, ahí está. De esa manera, entonces, se configura eso. Luego tenemos los detalles de refuerzo, porque nosotros sabemos que este elemento, tal cual está, ahorita está trabajando como un elemento predeterminado. Y al decir eso, su tipo de diseño predeterminado es mediante un tipo de columna, ya que esta va a soportar fuerzas axiales y momentos biaxiales. Ahí está. Entonces, esta es una viga. Más bien, su tipo de diseño tiene que ser mediante momento flector. Mediante momento flector. Luego aquí me pide, por ejemplo, los recubrimientos. Aquí me pide los recubrimientos hasta los centroides de las bases de acero. ¿Ya? Esto generalmente lo que se maneja es, digamos, entre 3 a 5 centímetros. Y voy a colocar 3 centímetros, voy a colocar, que equivale más o menos a 30 milímetros. ¿Ya? Voy a colocar a 30 milímetros. Acá puedo configurar el tema del refuerzo de acero, que este refuerzo de acero va a estar ahí con esa fluencia. Ahí está. ¿Ya? No hago más configuración, no hago, porque no le voy a decir que me calcule según un área de acero especificando, más bien voy a diseñar, es por esa razón que esto en blanco lo dejo, y le digo, ok, ahí está. Entonces ya se ha cambiado. Ahora es un elemento, en este caso, que va a resistir momentos flectores. Y le digo, ok, ahí está. Nuevamente vamos a hacer una creación más. Se podría utilizar a hacer la agregación de una copia, sí. Ahí está, por ejemplo, de la misma, y decirle, por ejemplo, que esta viga, entonces en este caso la viga secundaria, va a ser de 25, habíamos dicho, por 40. Ahí está. Esta viga va a ser de 25 por 40. Vamos a cambiar su color para que se note. Vamos a decirle, por ejemplo, que sea este naranjado. Aquí está. Y cambiamos sus dimensiones. Su altura ya va a ser 400 milímetros, ¿no? Que sería 40 centímetros. ¿Ya? El tema de la modificación del refuerzo de acero, yo lo he modificado anteriormente, por eso estoy haciendo copia y le digo agregar. Ahí está. Entonces quiero hacer una copia para la viga de nervadura, ¿no? Entonces nuevamente le digo hacer una copia y esta que sea mi viga de borde de 20 por 40 centímetros. Ahí está, el material hormigón, sí, se está manteniendo. Vamos a cambiar el colorcito, ahí está. Le decimos que este es, el ancho más bien es menos, 200 milímetros, que equivale a 20 centímetros, y lo demás ya está configurado. ¿Ya? Lo demás ya está configurado. Pero acá, en esta parte de Includes Automatic Rigid Zones, vamos a cambiarle, porque este elemento de la viga de borde ya no va a ser soportado sobre la columna, va a estar como un elemento, en este caso adicional nada más, ¿ya?
ya no va a soportar, no va a ser un elemento que va justamente a soportarse sobre la columna. Y le digo agregar, ok, ahí está. Ya configura entonces lo que son las vigas y ya podría dibujar las vigas, ¿no? Hasta esta parte ya puedo comenzar a dibujar lo que son las vigas. Voy a darle ok, listo. Fíjense que tenemos que hacer la configuración de la elevación. Veamos a ver en elevación cómo se ve. Ahí está. Voy a rotar. Shift sostenido con el scroll del ratón, manteniendo, podemos rotar a la estructura. Ahí está dibujado las grillas y yo puedo ver esos niveles. Si no sé si corresponden a mis niveles, voy a configurarlos. Habíamos dicho que esto se va a llamar cimentación. Cimentación, ¿no? Cimentación. Esto va a ser el primer piso. Este va a ser mi primer piso. Ahí está. Estas configuraciones lo vamos a dar para que no nos equivoquemos a la hora de justamente modelar. Segundo piso. Ya. Tercer piso. Tercer piso. Tenemos hasta un cuarto piso nada más definido. Tenemos que hacer la creación de los otros pisos. Ahí está. ¿Ya? La altura de la fundación habíamos dicho que está a menos 150. Ahí está la ubicación de la fundación. Ah, ya. Aquí en la parte superior me dice la unidad que está pidiendo. No está en centímetros. Tengo que decirle 1.5 entonces. Metros. Ahí está. Desde el primer piso habíamos dicho que es a una altura de 4.5 y los demás pisos tienen una altura tipo de 2.9. Ahí está, 2.9. 2.9. Hacemos esas configuraciones entonces. Ahí está. Definimos que el primer piso va a ser el piso maestro, como también podría decir no. Ya, y que sean iguales a estos, ¿no? Ya, tenemos que aumentar 2 pisos más. Vamos a agregar 2 pisos más. Ahí está. Va a tener una altura de 2.9 también. 2.9 que va a estar por encima del cuarto piso. Ahí está. Lo vamos a colocar a esto quinto piso. Quinto piso, ahí está. A ver, quinto piso. Y tenemos que aumentar lo que es el tema de la terraza. Una terraza que también va a estar con una altura de 2.9. Ya, y esto lo habíamos dicho que se va a llamar terraza. Y ahí está. Listo, este quinto piso también va a ser igual al primer piso y el último piso no tiene su igualdad porque va a ser distinto. Listo. Eso está agregado todo, entonces le digo refrescar, ok, y le digo refrescar nuevamente y ok. Ahora sí. Si veo en una vista 3D ya está configurado los pisos hasta el último nivel, ¿no? Ya está configurado. A ver, por ejemplo, quisiera irme a la cimentación, me voy a ubicar entonces a una distancia, fíjense, de Z igual a menos 1.5 metros. Estoy justamente ubicado a nivel de fundación. El primer piso está justamente aquí, justamente vemos que el primer piso tiene una altura de 3 metros, sí, estamos ahorita ubicados en el primer piso. Segundo piso, ahí está el segundo piso que está ahí, ubicado ya a 2.90, ¿no? A una altura de 2.90. Y así sucesivamente hasta llegar hasta la terraza. ¿Ya? En esta parte entonces vamos a comenzar ya a dibujar el sistema de vigas. Pero hasta aquí quisiera ver tal vez si tienen alguna duda, comprensión, si se ha justamente entendido los que se ha tratado de hacer. Vamos a ver el chat. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Qué dicen hasta esta parte? ¿Qué les parece? Ya. Oh, sí. Sí. Buenas, una consultita. En la parte de nuestra determinación de cargas, vi que puso 100 kilogramos por metro cuadrado en lo que es tabiquería. Quería preguntarle si eso es considerando los muros que se encuentran sobre las vigas. Claro, pues.
todo, pues. O sea, en sí, por metro cuadrado el análisis más o menos se está haciendo. Puede ser que sea más o menos. Si tú haces un análisis de cargas, agarras el peso específico del ladrillo, cuantificas cuántas longitudes tiene, o tu longitud total que tienes en un piso, a ver, vas a cuantificar cuánto es la longitud total de tu piso, descontando los huecos y demás. Puedes calcular aproximadamente mediante el peso específico del ladrillo, puedes calcular cuánto es la carga total que se genera. Ah, ya, porque yo vi que un ingeniero le colocaba solamente, bueno, solo consideraba eso. No, eso está mal. No, yo te voy a decir, a ver, está mal colocar eso. Mal está. Sí, yo también he visto colocar la carga del ladrillo, lo colocan encima de la viga, ahí, modelan en todas las vigas, o donde hay muros, lo colocan aquí, digamos, este muro, ahí lo colocan justo esta carga, mediante una línea imaginaria. Esto está mal, porque ¿qué pasa? A veces a la hora de hacer la construcción, uno ve y dice, no, hay que modificar, no, esta separación, este cuarto es muy angosto, hay que modificar, es muy angosto, más bien que la dirección de este muro sea en este otro sentido. Ahí está, en este otro sentido. Entonces, tu modelación, la que tú has hecho con esta dirección, pues ya se ha cambiado desde ese punto de vista. ¿Te das cuenta? Desde ese punto de vista ya se ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo más crítico? Cargarlo en toda la superficie, ¿no? Lo que hacemos nosotros es agarrar la superficie y estamos considerando esa tabiquería por metro cuadrado. Y cuando asignamos a toda la losa, estamos pensando que la tabiquería puede ir pues, en cualquier punto a tu antojo. A tu antojo puedes mover lo que es la separación de los ambientes. Ya. Muy bien. Sí, también he visto, yo te voy a decir que sí, igual he visto yo que manejan de esa manera, pero está mal. Muy bien. Otra pregunta, el módulo de elasticidad, vi que estamos manejando 10.000 por la raíz de Fc', ¿no es 15.100 aún? Ah, ya. Este nuevo FC que aquí les he planteado, aquí está. Ahí está una buena observación, ahí está. Claro, ustedes en hormigón están manejando 150.000, ¿no ve? 150.000 o 15.000, perdón, 15.000 raíz de FC'. Pero nosotros ya tenemos casi ya acabado una norma, la Guía Boliviana de Diseño Sísmico. En esta norma nosotros ya estamos, yo ya he visto ya, gran parte de esa norma ya lo he estudiado, y he visto que el módulo de elasticidad que ellos están planteando ya no es de 100 o de 15.000, ya no es, porque nosotros estamos lejos de la realidad que tiene que verse con nuestros materiales que nosotros tenemos aquí estudiados en Bolivia. Entonces, por lo tanto, se está planteando, y es un dato razonable, mencionan, o sea, los que están generando la guía boliviana, mencionan que este dato es generoso a la hora de colocar los 10.000 raíz de FC'. Es un dato generoso. No nos estamos alejando de la realidad, pero es un dato generoso, ¿ya? Eso es, a más detalle, yo creo que cuando lo saquen van a ver esta fórmula que se va a aplicar en todos los proyectos estructurales, se va a aplicar esta fórmula. Es lo que ellos están planteando, por eso, como yo les había dicho, yo igual me estoy actualizando, siempre voy tomando así cursitos, ya sean de aquí, de afuera, de algunos países cercanos, o también de nuestro mismo país. Entonces yo ya viendo algunas cosas que justamente se van dando con nuestra realidad. Ya. Listo, gracias. Claro, pero cuidado que en el examen, ya, con 10.000 le metas, ¿no? En hormigón armado es este valor sí o sí, calculamos, ¿no ve? Los que están en hormigón armado 2 sí o sí calculan. ¿Ya? Pero esta parte, a ver, muchachos, yo quiero que, a ver, si ustedes estuvieran ya haciendo su segundo proyecto, lo que deberían de preguntarme es cómo este sistema estructural se está planteando y demás, ¿no? Creo que todo se ha entendido. Han visto ustedes cómo he ubicado mis columnas, en qué punto se ha ubicado. Bueno, si todo se ha entendido, yo pienso seguir adelante nada más. Aquí tengo definido ya todo mi sistema estructural que yo voy a modelar. Ahí está mi detalle de todos los elementos estructurales que he predimensionado, los mismos que yo también voy a modelar. Entonces, fíjense, ya, a ver, yo viendo esto, a ver, un ratito, hermano.
Yo viendo las clases, mira, y ahorita ya yo dentro de un rato voy a pasar clases también de una sesión virtual. Entonces, yo viendo esto ya, 2 clases más o menos necesito para acabar así a detalle esta parte de lo que es etapas. 2 clasecitas. Entonces, una clase que va a ser netamente toda la modelación de todos los elementos estructurales, y una segunda clase, la obtención de resultados. Tal vez la segunda clase incluso va a ser un poco corta, rapidita va a ser la obtención de los resultados, la verificación, por ejemplo, de las derivas, de los ratios y demás. Esa verificación que va a ser una sola clase, no quiero yo ahí unirlo. Entonces me estoy planteando, no sé, a ver, ya que la próxima semana creo ya entregan sus proyectos. ¿Cuándo entregan el proyecto? A ver, eso respóndanme, muchachos. El primer y segundo grupo, ¿cuándo entregan? Lunes y miércoles. Ya, lunes y miércoles. Entonces, estuviéramos entonces viéndonos para el día jueves. Jueves, ¿qué les parece, no? Jueves y viernes, acabarlo, esos 2 días. ¿No? O tal vez lo podríamos hacer, digamos, lunes y miércoles. Pero yo creo que van a estar ahí atareados con sus proyectos algunos. Entonces, mejor sería el día jueves y viernes, esos 2 días, y acabamos con la modelación. Muchachos, hay muchos que ya han abandonado, creo, lo que es el tema. Jueves y viernes, dicen. La mayoría dice jueves y viernes. ¿Sí? Me parece bien, por eso les digo ese día que podríamos hacerlo. Algo que les había dicho es que tenían que haber defendido, ¿no ve? Tenían que haber defendido el tema de los softwares y demás. Pero con esto de la pandemia, entonces ya no vamos a poder defender nada. Pero lo que yo he visto conveniente es que, digamos, si vamos a pasar clases, va a haber una cierta nota que es de la defensa. Eso ya lo sabe Ángel, lo sabe Laura, también lo sabe Laura, ambas lo saben, ¿no? Entonces ellos les está pidiendo, por si acaso les están pidiendo sus modelaciones, muchachos, les están pidiendo sus modelaciones, ¿no? La modelación que les están pidiendo es justamente en un archivo comprimido, ¿no? Ya sea en cualquier programa que tú hayas analizado, ¿no? Entonces, yo pienso que ellos van a justamente verificar eso bien, a detalle. Pero por mi parte, yo cuando yo esté revisando lo que es el tema del proyecto, no sé si se les ha platicado, se les ha dicho también, tal vez, no sé. Ángel está revisando el primer proyecto, se va a encargar Ángel de revisar a ambos grupos. Tanto al primer como segundo grupo, Ángel se va a encargar de revisarles. Y el segundo proyecto se va a encargar Laura. Laura se va a encargar de revisarles también. Entonces yo me voy a encargar de revisar el tercer y cuarto proyecto. A mí los proyectos que más me importan ahorita son el tercer y cuarto proyectos. Esos 2 proyectos son los que más me interesan. No me interesa el diseño de zapatos. No es tan complicado diseñar zapatas y tampoco es complicado, digamos, diseñar lo otro, ¿no? Lo que es el segundo proyecto, combinados y conectados. Más me voy al detalle de vigas y también al detalle de losa. ¿Ya? En esa parte vamos a sí enfocarnos más al otro software de análisis, en este caso que es SAFE. Les había dicho que SAFE va a ser justamente un software SAFE nos va a servir justamente para hacer el diseño de losas de fundación. Es un programa netamente que es enfocado al diseño de fundaciones, ya les he dicho. Entonces, ese programita nos va a servir para hacer justamente la verificación de todo su diseño y su modelación. Entonces, yo esa modelación que les voy a enseñar, la voy a controlar biencita. La voy a controlar, ya que no va a haber un examen, digamos,
un examen ya de forma práctica, digamos, con el tema de los softwares. Entonces esa verificación yo lo voy a verificar biencito, lo voy a verificar, porque de igual manera ustedes, las personas que hagan su diseño, van a hacerlo, ya sea en SAP o en Safe, van a hacer su diseño. Pero yo le veo más conveniente hacer en Safe, ¿no? Como ahora estamos manejando ETAPS, que es netamente para edificaciones, Safe es netamente para fundaciones. Entonces, pocos tal vez van a justamente hacer en SAP. La mayoría yo creo que va a ser en Safe. Entonces, hay hartas consideraciones que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer la modelación. Entonces, ya que eso va a ser un poco de tiempo, va a tomar su tiempo, porque la modelación hasta ese punto ustedes ya van a saber hacerlo al tiro, van a poder sacar sus modelaciones rápidamente. Y pienso que tal vez el cuarto proyecto, estoy pensando que el ingeniero también, como siempre he dicho, va a ser, digamos, de una sola modelación entre todos, ¿no? Una sola modelación entre todos. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a agarrar un plano tipo, yo voy a agarrar un plano tipo, y directamente, tal vez por el tema del tiempo, directamente se les proporcione, digamos, los esfuerzos a nivel de fundación. Entonces, directamente lo que ustedes van a hacer es diseñar la losa, nada más, ya con esos esfuerzos que les van a proporcionar. Y listo. Entonces, en esa parte yo voy a tener cuidado, ya que el software que vamos a manejar va a ser Safe. Yo les voy a justamente ahí tratar de enseñar todo lo que se pueda para que